Bueno, continúo aquí con otros ejemplos de sincros y vamos a ver dos conceptos nuevos. Un sistema sincro de velocidad dual. Un sistema sincro de velocidad dual es un sistema sincro que va a trabajar con dos velocidades diferentes. Aquí tenemos un ejemplo. Si recordamos, esto era un autosync. Este autosync le vamos a acoplar otro autosync a través de una caja de engranajes, cuya señal de entrada la vamos a suministrar a través de una caja de engranajes. Bien, vamos a ver otro concepto que es el de transmisión de información de velocidad múltiple, y eso está relacionado pues precisamente con la utilización de una caja de engranajes. La velocidad de transmisión de datos es el número de veces que el rotor de un sincro debe girar para transmitir el rango completo de valores. Es decir, si aquí, por ejemplo, tenemos que entregar o el rango de valores que vamos a tener a la entrada de este transmisor es de 180 grados, aquí decimos vamos a variar en este rotor 180 grados para conseguir ese rango de valores. Por lo tanto, este sincro tendría una relación de 1 a 1. Se dice entonces que es un sistema de transmisión de información de velocidad 1. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, una caja de engranajes que lo que va a hacer es multiplicar por 10 ese valor, lo que va a hacer es que para esos 180 grados que yo quiero poner aquí, va a dar 10 vueltas este sincro. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema de transmisión de información de velocidad 10. Es decir, ha dado 10 vueltas para los 180 grados que yo he puesto aquí, 10 vueltas ha dado este rotor. Eso quiere decir que cada vuelta de este rotor equivale a 18 grados, con lo cual la precisión aquí es mejor. Bien, en este ejemplo que tenemos aquí abajo, tenemos que por cada ciclo del ángulo Z, vemos que necesita 4 ciclos, es decir, 4 vueltas que tiene que realizar el rotor del TX1. Por lo tanto, en este caso, para este ejemplo en concreto, diríamos que este sincro, la transmisión de información es de velocidad 4. Vamos a ver ahora un ejemplo un poquito más complejo con sincros de control. Recordemos que los sincros de control pertenecen a un sistema servo, es decir, que va a tener sistema que va a tener amplificadores, va a tener actuadores, va a tener realimentación. En este caso, como vemos, se trata de este sistema, el típico sistema servomecanismo de follow-up que hemos estado viendo hasta ahora, en el cual le vamos a añadir otro sistema con velocidad diferente a 1. En este caso, si la relación es de 10 a 1, pues está claro que por cada vuelta que dé en este sincro, con el ángulo Z de entrada de señal de referencia, o señal de consigna, este rotor tendrá que girar 10 veces. Lo mismo ocurrirá con el ángulo que tenga la posición de la superficie o del elemento del cual quiero medir su posición. Aquí tendremos que la velocidad es 1, pero para el transformador de control de abajo vemos que va a través de una caja de engranajes.
Si, como tiene que ser, van a tener la misma velocidad, si aquí eran 10, aquí va a tener 10 también, por cada vuelta que dé el transformador de control de velocidad 1, tendrá que dar 10 vueltas el transformador de control 1. Bien, sabemos que el transformador de control va a darnos una salida en el rotor que va a ser proporcional al seno de la diferencia de ángulos que tiene el rotor y el que le llega a través del estator. Aquí el error que tendríamos sería esto que aparece aquí arriba, proporcional al seno de la diferencia entre el ángulo phi que le viene de la carga, que es el que tiene el rotor, y el ángulo z, que es el que yo le he dado como posicionamiento, como el ángulo que yo deseo. Eso, si partimos de una posición concreta, por ejemplo, vamos a partir de que el sistema está en equilibrio y lo consideramos que está a 0 grados, que deseábamos que estuviera a 0 grados. Entonces, en los dos casos tenemos tanto z como phi a 0 grados. Bien, en un momento dado queremos variar la posición. Lo que hacemos es decírselo a través de la señal de consigna. Cogemos y variamos x grados. Queremos que la posición del elemento que estamos controlando pase de 0 grados a x grados. Se lo decimos a través de la señal de referencia. Bueno, en el primer momento, claro, el ángulo que va a tener el rotor del transformador de control de velocidad 1 pues va a ser 0 grados. Y le hemos dicho que lo que queremos es posicionarlo a x grados. Por lo tanto, el error que va a dar a la salida este transformador de control de velocidad 1 va a ser este que tenemos aquí, proporcional a esos grados que yo quiero. Sin embargo, el transformador de control 1, es decir, este que tiene velocidad diferente, n, una velocidad n, el error que va a entregar va a venir dado por la misma fórmula, pero n veces superior. Tenemos que recordar que estos rotores han rotado n veces más que lo han hecho los de velocidad 1. En este caso, el error, por lo tanto, será 0 menos n veces por el ángulo que yo deseo nuevo, el que le he dado aquí en z. Por lo tanto, tendremos este error. Bien, a la hora de trabajar con ese error, para poder posicionar otra vez la superficie, cuando el sistema es de velocidad simple, como este que tenemos aquí, la exactitud va a depender del transformador de control, por supuesto, y de la resolución posicional de todo el lazo mecánico que tengamos. Bien, es decir, va a depender de todos los elementos que tenemos a partir de ese transformador de control. Entonces hay una característica que es el umbral de los componentes que van a formar parte de ahí. Por ejemplo, si ponemos el transformador de control de velocidad 1 para que entregue la señal de error, es decir, esta que tenemos aquí, en los amplificadores de control, por ejemplo, tenemos un voltaje de umbral a partir por debajo del cual el amplificador ya no responde. En ese caso entendería que ya no tiene señal de error, aunque sigue teniendo, y lo que haría sería parar el sistema, es decir, acercaría el ángulo de la carga phi a z hasta un valor determinado, pero no serían exactamente iguales. Entonces, lo que sí que podemos hacer es decir, bueno, pues este error ya no lo detecta el amplificador. Podemos hacer una cosa. Resulta que en el transformador de control 1, que se ha desplazado n veces más, el error superior. Por lo tanto, si lo que hago es conecto la salida del rotor al amplificador, voy a seguir teniendo señal de error superior al voltaje de umbral
al que deja de responder ese amplificador. Con lo cual, ¿qué va a suceder? Que va a seguir ajustándose la posición, es decir, va a seguir moviendo, debido a esta señal de error, va a seguir moviéndose la carga, ajustándose más al ángulo Z que yo le he dado, al ángulo X. De hecho, ahora mismo se va a ajustar más hasta un nivel de que la señal que ha entregado este transformador ha sido el voltaje de umbral dividido por n veces, con lo cual el ajuste es ahora más preciso. Bueno, en sistemas reales, en sistemas de funcionamiento, lo que se hace es utilizar la señal de error de los dos transformadores de control. Se utiliza primeramente la señal de error del transformador de control de velocidad 1 y para hacer una aproximación rápida entre los dos ángulos. Y cuando ya se están acercando esos dos ángulos, un sistema de conmutación detecta que ahora tiene que tirar del error fino. Entonces lo que hace es conmutar a este sistema y ya de forma lenta se acerca la posición de la superficie a controlar al ángulo que yo deseo que esté como final. Bueno, en estos casos, estos sistemas lo que se suele denominar es ajuste grueso. Y el que funciona a la velocidad n es lo que se suele llamar ajuste fino o control grueso y control fino en un servomecanismo. Bien, vamos a ver ahora otro elemento que es el resolver. El resolver simple es este que tenemos aquí. Bien, como vemos está constituido por rotor y dos bobinados en el estator. Esos dos bobinados que están en el estator están separados espacialmente 90 grados. Normalmente se les conoce como bobinado de coseno y bobinado de seno. Y el rotor, pues es un rotor bobinado. Para poder alimentar el rotor se puede hacer a través de anillos rozantes y las correspondientes escobillas, lo típico de los motores de potencia que hemos visto. Pero actualmente lo que se utiliza es una excitación del rotor por inducción, es decir, a la entrada del bobinado del rotor se conecta un transformador cuyo primario está construido de forma cilíndrica y el bobinado pues sigue ese cilindro. Eso sería el primario, que es fijo, si no tiene que moverse. Y dentro de ese cilindro se introduce otro cilindro más pequeño que contiene el secundario de ese transformador, cuya salida de ese secundario está conectado ya a la entrada del bobinado rotórico. Claro, al aplicar un voltaje al primario, al cilindro primario, induce en el cilindro secundario unos voltajes que se aplican ya directamente al rotor. Por lo tanto, este cilindro va a girar con el rotor, pero no va a haber contacto mecánico, simplemente va a haber una transferencia de energía a través de la inducción de primario a secundario. Eso es lo que se utiliza hoy en día, que reduce mucho el volumen. Bien, esta máquina se va a comportar más como un transformador rotativo. Es decir, la inducción va a ser una inducción en relación directa a la posición que tenga el rotor. Entonces, démonos cuenta que vamos a tener transformador a la entrada para excitación del rotor y luego la propia máquina, el propio resolver, que va a actuar como un transformador rotativo. Bien, en otra construcción un poco más compleja, el rotor está compuesto por 4 polos en lugar de 2 polos. De esta manera que tenemos aquí en cruz. Por supuesto, la excitación también se realiza por inducción. Bien,
Aquí tenemos la representación simbólica del resolver. Bobinados del rotor, que no siempre tienen por qué utilizarse todos, y los bobinados del estator. Bobina de coseno, S1, S3, y bobina de seno, o bobinado de seno, S2, S4. Y la posición angular del rotor que se puede manipular. Bien, ¿qué utilización tiene el resolver? Bueno, se puede utilizar, por ejemplo, para convertir una magnitud, un vector dado en forma polar, a darlo en forma rectangular, a que nos dé la forma rectangular, o a partir de la forma rectangular de un vector, que nos dé la forma polar de ese vector. Démonos cuenta que un vector siempre va a representar una posición concreta. Bien, si le aplicamos un voltaje al rotor y el rotor está desplazado a un ángulo, positivo o negativo, el que sea, yo voy a poder obtener a través del bobinado del estator un voltaje que va a ser proporcional al coseno del ángulo que tenga el rotor, más o menos, depende ese ángulo del rotor, el seno del ángulo que tenga el rotor. Es decir, le estoy dando una magnitud polar y puedo obtener a través de los bobinados del estator una magnitud rectangular. También puedo darle al resolver un par de voltajes a través de los bobinados del estator en forma rectangular y a través de la posición del rotor obtener el ángulo y a través del voltaje que se induce en ese rotor obtener el módulo. Es decir, tendría un paso de un vector dado en coordenadas en rectangulares y lo obtendría en polares. Y vamos a ver cómo se realiza a partir de la posición angular del rotor y un voltaje aplicado a ese rotor, cómo obtenemos unas coordenadas rectangulares. Bien, en el resolver la posición de cero eléctrico se considera cuando el rotor está alineado con el polo que tiene el bobinado del coseno. Esto es lo que se considera que el rotor tiene un ángulo de 0 grados. Vemos que en este caso la inducción va a ser máxima. Si el primario es el rotor y aporta el campo magnético, en la bobina situada en el polo correspondiente al bobinado de coseno se va a inducir la máxima fuerza electromotriz. Y si es esta bobina la que aporta campo, en el rotor se va a inducir la máxima fuerza electromotriz. Bueno, pues en ese caso, como digo, correspondería a un ángulo 0. Por supuesto, la bobina de seno, este polo que tenemos aquí, que es perpendicular al eje magnético del rotor, pues no se va a inducir nada. Recordemos que aplicamos al rotor un voltaje senoidal. V máximo seno de alfa, cuyo valor eficaz, como sabemos, es el valor máximo dividido raíz de 2. Bueno, pues en este caso obtendremos la máxima inducción en el bobinado de coseno, bobinado de S1, S3. Y esa máxima inducción será el voltaje que estamos aplicando al rotor con la misma fase y la misma frecuencia, por supuesto. Pero puede ser más pequeño porque eso va a depender de la constante de acoplamiento magnético que haya entre los dos y de las pérdidas. Por lo tanto, en el bobinado S1, S3 tenemos una constante de acoplamiento, el coseno del ángulo que está formado, en este caso estamos para un ángulo θ de 0 grados, por lo tanto el coseno vale 1, y el voltaje que voy a tener inducido en la bobina S1, S3 va a ser el voltaje que estoy aplicando multiplicado por esa constante.
Aquí se ha representado como un poquito menor que el que estoy aplicando al primario, al rotor. Bien, y el bobinado que voy a tener en el secundario, en esta posición, en el secundario, la bobina de seno, en este caso, recordemos que el rotor hace de primario y las dos bobinas ahora hacen de secundario. Lo que voy a tener en el bobinado de seno, al estar ese polo perpendicular al eje magnético del rotor, que es el que crea el campo, va a ser nulo, cero. Justo es lo que corresponde cuando yo aplico un voltaje en el cual tengo un valor solamente en la componente real. Recordemos que tenemos para un complejo una componente real y una componente imaginaria. Si solo le aplico una componente real, que es el caso en el que el ángulo sea 0 grados, pues me dará esa componente real en la bobina de coseno. La componente imaginaria en este caso vale 0. Es justamente lo que obtengo en el otro bobinado, en el bobinado de seno. Bien, vamos a ver otras dos posiciones más. Bien, giramos el rotor del resolver 45 grados. Recordemos que el rotor es el primario al cual le aplicamos un voltaje senoidal, cuyo valor eficaz, como sabemos, es el que tenemos aquí. Y en este caso se va a formar un circuito magnético entre el rotor y los bobinados del estator. Bien, ahora mismo la posición relativa que tiene el rotor respecto a los otros dos bobinados es igual. Vemos que el eje magnético, recordemos que está alimentado con corriente alterna, el eje magnético tiene esta dirección, con lo cual va a inducir exactamente igual en la bobina de coseno que lo que va a inducir en la bobina de seno. Y esas dos fuerzas electromotrices que se van a inducir, por lo tanto, van a tener el mismo valor. Es lo que tenemos en la bobina del coseno y en la bobina del seno. Efectivamente, lo que corresponde en un vector, el cual tiene un valor determinado de módulo y un argumento de 45 grados. Lo que voy a tener va a ser dos componentes rectangulares exactamente iguales, que van a corresponder al coseno de los 45 grados. Bien, otro caso es si giramos 60 grados el rotor. Continuamos alimentándolo con un voltaje senoidal, mismo que en los anteriores casos, pero vemos que ahora el eje magnético está más cerca del bobinado del seno. Es decir, 60 grados, en un vector a 60 grados ya tiene más parte imaginaria que parte real. Eso es lo que se va a representar aquí. Se va a inducir más voltaje en la bobina de seno, S2, S4, que en la de coseno, S1, S3, que como vemos con respecto a cuando estaba a 45 grados, la de la bobina de coseno ha bajado y la de seno se ha incrementado ese voltaje. Efectivamente, como corresponde a un valor de ahora de que el acoplamiento entre S2 y S4 es mayor que entre S1 y S3, es decir, ahora vamos a tener mayor inducción en esta bobina que en esta bobina. Bien, vamos a seguir viendo cómo funciona el resolver. Ahora lo que queremos es transformar unas magnitudes dadas en rectangulares a polares. Para eso tenemos que hacer uso de un sistema, de un servosistema con realimentación. Entonces aplicaremos lo que consideramos el voltaje X al bobinado S2, S4 y el voltaje Y, es decir, las coordenadas rectangulares, voltaje Y a S1, S3. Bien. Tenemos en la posición 0 el rotor, el polo correspondiente a R1, R3 en línea con la bobina de coseno, un ángulo 0.
tenemos el polo correspondiente al rotor, el polo correspondiente a R1, R3, que va a ser el que va a alimentar el servosistema, es decir, va a alimentar al servoamplificador, que va a mover un motor y que va a realimentar la posición que tenga esa carga al rotor del resolver. Es decir, en este primer caso, como está aquí, R1 y R3, desde luego es el momento cuando se está induciendo la máxima fuerza electromotriz. En R4 y R2 no tenemos conectado nada. Entonces en este caso no influiría para nada lo que haga R2 y R4, aunque tenga la máxima fuerza electromotriz inducida por S2 y S4. Bien, vamos a ver dos casos particulares. Vamos a suponer que Vx vale 0, es decir, lo que estamos aplicando a S2 y S4 vale 0. Aquí no aplicamos ningún voltaje, por lo tanto aquí no se va a inducir ninguna fuerza electromotriz en R1 o R3. Y aplicamos un voltaje I a S1, S3, aquí, distinto de 0. ¿Qué va a suceder? Que R1, R3 va a tener se va a inducir un voltaje en ese bobinado, R1, R3, que es el que está alimentando el servoamplificador. Por lo tanto, va a mover el motor y va a mover el rotor. Bien, ¿cuánto va a mover el rotor en su realimentación? Bueno, pues mientras R1 y R3 se esté induciendo un voltaje. ¿Y durante cuánto tiempo se va a estar, o durante cuánto ángulo se va a estar induciendo un voltaje en R1 y R3? Es decir, en este polo, bueno, empezar a girar, y cuando R1 y R3, su eje, sea perpendicular al eje del campo que se ha creado, démonos cuenta que ahora solamente existe este campo magnético según esta dirección, dado que aquí no tenemos aplicado nada, que correspondería al VI, que correspondería al Vx. Por lo tanto, solo tenemos campo magnético en esta dirección. Cuando el polo correspondiente a R1 y R3 sea perpendicular ese eje al campo magnético, ya no se inducirá ninguna fuerza electromotriz en R1 y R3. Por lo tanto, el sistema se parará. Ya no tenemos ninguna señal que aplicar al amplificador. Y eso va a ocurrir cuando ese polo haya girado 90 grados. Estamos en el caso en el que habíamos aplicado 0 voltios al voltaje X y un voltaje diferente de 0 a I. Es decir, estábamos aplicando a la parte imaginaria un voltaje y a la parte real nada. Por lo tanto, lo que voy a tener, el ángulo que me va a dar para obtener la componente polar va a ser un ángulo de 90 grados y, en este caso concreto, obteniendo la salida del bobinado R2 y R4, vemos que ese bobinado R2 y R4 se ha quedado en la dirección del flujo magnético. Por lo tanto, es cuando más se va a inducir. Todo ese flujo magnético va a inducir en R2 y R4 el valor máximo que se puede inducir. Que claro, que es lo que corresponde justamente a un valor polar de un módulo y un argumento de 90 grados. El módulo puede ser mayor o menor que el que se esté aplicando de excitación a las bobinas del estator. Eso va a depender del acoplamiento. Bien, vamos a ver otro caso. Ahora lo que hacemos es aplicar a Vx y a Vi voltajes diferentes de 0. Es decir, alimentamos los dos bobinados del estator. Y esos dos voltajes que aplicamos son exactamente iguales. Por lo tanto, se creará el mismo campo magnético para este polo que para este otro polo. Entonces, claro, se va a crear un eje magnético según esta dirección. ¿Qué va a suceder mientras haya inducción en R1 y R3? Es decir, en este polo del rotor. Pues que el amplificador va a amplificar la señal, va a mover un motor
y vamos a realimentarlo al resolver a través del rotor. ¿Durante cuánto tiempo va a haber inducción en R1 y R3? Bueno, es hasta que el eje de R1-R3 sea perpendicular al campo magnético que se ha creado ahora debido a dos voltajes iguales en las bobinas estatóricas de coseno y de seno. Es decir, hasta que se haya desplazado 45 grados exactamente. Aquí el eje de R1-R3 ya es perpendicular al campo magnético resultante en el estator, con lo cual separaría el sistema. Ya tenemos el argumento de esa magnitud, que van a ser 45 grados. Y como vemos, al estar a 45 grados, R4 y R2, en este caso, está justamente en la dirección del campo magnético que se ha creado debido al estator, donde tenía las dos voltajes iguales. En ese caso, lo que vamos a tener como módulo en R2 R4 va a ser un voltaje proporcional al voltaje que se ha aplicado en los dos bobinados. Es decir, hemos convertido unas magnitudes rectangulares en una magnitud con un módulo que voy a obtener en R2 y R4 y un argumento que voy a tener, o sea, un ángulo, argumento que voy a tener la posición que tenga el rotor del resolver. Una transformación de rectangulares, coordenadas rectangulares a polares. Por último, vamos a ver la aplicación más común que tiene el resolver, que es para la medida de velocidad y posición de un eje en un motor. Bien, si hacemos girar libremente el rotor, por ejemplo, hacemos girar 360 grados, de 0, cuando está alineado con el bobinado de coseno, hasta una vuelta completa, 360 grados. Lo que vamos a tener es que en la posición inicial, lo que va a inducir, en este caso estamos alimentando el rotor. Alimentamos con corriente alterna y el rotor es el que va a inducir en los dos bobinados un voltaje según su posición. Entonces, al principio, que es en el ángulo 0, inducirá lo máximo en el bobinado de coseno. Y ese máximo va a ser el que estamos aplicando a él mismo. Es decir, va a inducir al máximo, que es lo que le estamos aplicando a él, bueno, teniendo en cuenta la constante de acoplamiento. Puede ser un poco menos que el que estamos aplicando en el primario. Y a medida que estamos girando el rotor, que se va desplazando su eje del rotor respecto al eje que tienen los bobinados del estator, pues vemos que esos voltajes van a ir decreciendo. Eso en el caso del bobinado S1-S3. Pero a la vez que eso ocurre, en el otro bobinado se va a ir acercando el rotor. Con lo cual, en el primer momento, cuando el ángulo vale 0, este bobinado, su eje es perpendicular al del rotor, por lo tanto no se induce nada. Pero a medida que va girando, se van alineando el eje del rotor con el eje de este bobinado, con lo cual este bobinado se va a ir induciendo cada vez más, que es lo que tenemos aquí. Entonces, una vuelta completa de este rotor, lo que veremos será para el bobinado del coseno que tendrá este tipo de corriente, hasta los 360 grados. Y en el bobinado del seno, lo que tendremos que empezar a hacer, empezar a crecer, su valor máximo será 90 grados, cuando esté aquí, efectivamente, volverá a decrecer. Entonces vemos que ahí cogemos las envolventes de estas dos señales que obtenemos en el bobinado del estator, vemos que coinciden máximos con mínimos, claro, con funciones seno y funciones coseno. Entonces, para poder determinar la velocidad del rotor, simplemente hay que medir las envolventes de estas señales que obtenemos en el bobinado del estator. Y para determinar exactamente qué posición tiene el rotor en un momento concreto, lo que se hace es captar estas dos señales en un momento concreto
y mediante la relación de los voltajes que tenemos entre ellos y el correspondiente procesado de esa relación, podemos obtener en un instante determinado en qué posición concreta se halla ese rotor. Bien, estos elementos son bastante utilizados, son el equivalente a los encoders. Lo que pasa es que los encoders, los codificadores de posición, lo que tienen es que tienen partes electrónicas y un resolver no tiene parte electrónica, con lo cual es muy útil en ambientes o en entornos que sean, por ejemplo, de vibraciones, que sean muy mecánicos, que tengan elementos atmosféricos adversos, es decir, para utilización en aeronaves, en partes de motor y partes de superficies móviles son más utilizados, o de hecho son los utilizados.